Berkhof y los teólogos reformados continentales en general colocan la adopción bajo el rubro de la justificación, como el lado positivo. Y ellos suelen decir, como espero que ya hayan leído, que el lado negativo es el perdón de los pecados, nos quita el pecado. El lado positivo es la adopción como hijos. Y aunque la división de los temas de la teología sistemática puede ser algo flexible, porque en un sentido es una imposición artificial a la información bíblica, esta colocación del tema de adopción bajo la justificación tiene algunas consecuencias negativas. Por un lado, no deja suficientemente claro que el lado positivo de la justificación es la imputación de la justicia de Cristo para que podamos ser constituidos y declarados justos. Y si revisan Berkhof, páginas 617 a 619, este punto tan importante, tan esencial, no sale, no es resaltado, porque él está hablando de la adopción. Entonces no enfatiza lo que acabamos de enfatizar bajo la justificación y su lado positivo. Por el otro lado, tampoco pone suficiente énfasis en la maravilla que es la adopción en sí. Está ahí como escondida en el closet, no digo en el closet, pero en la casa de la justificación. La teología presbiteriana coloca la adopción inmediatamente después de la justificación en el ordo salutis. Y el orden aquí es lógico, no es cronológico. Justificación y adopción son instantáneos al mismo tiempo, contemporáneos. Pero hay un orden lógico aquí. Es lógico que el criminal primero sea perdonado y absuelto y declarado justo antes de que el juez lo adopte como su propio hijo. Entonces hay algo de lógica aquí en cuanto al orden. Los escoceses y los sureños de los Estados Unidos han desarrollado esta doctrina de la adopción más que ningún otro grupo. La Confesión de Westminster es la única confesión mayor de la Reforma o de los reformados que considera la adopción como beneficio aparte de la justificación. Y pueden ver que es un capítulo, es un solo párrafo, pero un capítulo aparte que es la adopción, capítulo 12. Y luego en los catecismos habla de los beneficios que tenemos. Y dice aquí, ¿de qué beneficios? Es pregunta 32. ¿De qué beneficios participan en esta vida los que son eficazmente llamados? Y la respuesta, los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la adopción y de la santificación y de los varios beneficios que en esta vida acompañan a estos o se derivan de ellas. Entonces, para los presbiterianos, aquí es un documento inglés, pero podemos detectar la influencia escocesa aquí. Para los presbiterianos, 3 beneficios principales: justificación, adopción y santificación, y todo lo demás se relaciona con estos 3. La naturaleza de la adopción es distinta, pero relacionada con la justificación y con la regeneración. En común con la justificación es un cambio de estado legal que es instantáneo y permanente, un acto, no una obra. Y así, ¿qué es la justificación? Es un acto de la libre gracia de Dios. ¿Qué es la adopción? Es un acto de la libre gracia de Dios. Sin embargo, en la adopción, Dios no se presenta como juez, como en la justificación, sino como Padre. Entonces ya no estamos en el tribunal, ya estamos en la casa. Ya estamos en el hogar, ya estamos en la familia.
En común con la regeneración, implica la implantación de una vida nueva en la persona adoptada. Sin embargo, la adopción es además de la regeneración, no es la misma cosa. Implica, no es en sí un cambio personal, pero implica un cambio personal. En Juan 1, 12 y 13 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, conversión, les dio el derecho de ser hijos de Dios, adopción. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, regeneración. Entonces están mencionadas al ladito, o sea, conversión, fe, adopción y también regeneración. Entonces esa parte es otro beneficio además. La palabra traducida adopción en el Nuevo Testamento aparece exclusivamente en Pablo, solamente en algunos cuantos textos. Son Romanos 8, 15 y 23, y también Romanos 9, 4, Gálatas 4, 5 y Efesios 1, 5. Sin embargo, esta idea de la adopción está presente en mucho del Nuevo Testamento cuando se habla como Dios o de Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Y esto es muy común. Entonces, adopción no es solamente cuando se utiliza la palabra adopción. Cuando menciona Dios nuestro Padre, cuando menciona nosotros como sus hijos, ahí está la doctrina. Y la palabra que se usaba para indicar la adopción era una palabra en uso en el Imperio Romano para hablar del acto legal que nosotros conocemos, de trasladar más bien una persona de una familia a otra familia, de una patria potestad a otra patria potestad, para que sea miembro, hijo verdadero de la nueva familia. Sin embargo, en el Imperio Romano con frecuencia la adopción se practicaba para tomar ventaja del adoptado, no tanto para otorgarle beneficios. Y había hasta casos de gente adoptando personas mayores que ellos para que recibieran su herencia cuando murieran. Entonces, obviamente es una ventaja, es un interés, no es una cuestión tanto de amor. No siempre, pero había esa práctica. En la cultura latina, lo que yo he observado es que la adopción no es una práctica muy común, no como en otras partes, como en los Estados Unidos es muy común. Y a veces lleva, aquí lo que he observado, lleva un estigma social y se trata como si fuera algo penoso. Hablando de un niño adoptado, es casi como pobrecito, pobrecito que sea adoptado. Y cuando hay una adopción es como tratar de que nadie sepa, porque es algo penoso. Quizás por eso, quizás por la cuestión de abusos en el Imperio Romano y probablemente en otras culturas, y quizás por esa pena o ese estigma conectado con la adopción, nos cuesta trabajo apreciar la grandeza del concepto. La adopción en la Biblia es otra cosa. No toma ventaja del adoptado, al contrario. El propósito es derramarle los beneficios de la casa nueva. Y no es cosa penosa, más que nada es el gran orgullo y la gran gloria de todos los adoptados. ¿Y qué hace? La adopción otorga al creyente el mismo estado de ser hijo que disfruta Jesucristo mismo. Si entendemos la adopción correctamente, entendemos que un hijo es un hijo, ya sea natural
o adoptivo. Y esto es como paralelo con la justificación. Algo que mencioné que suena casi como blasfemia, decir que somos igualmente justos delante de Dios como es Jesucristo, es la implicación de la justificación. Decir que somos igualmente hijos de Dios como es Jesucristo, suena como a lo mejor que estamos pasándonos por mucho, pero es la implicación necesaria de la adopción. Porque un hijo es un hijo, punto. No importa cómo haya llegado a la casa, si por nacimiento o por adopción, pero un hijo es un hijo, es un hijo. Y yo he escuchado una vez platicando con un señor joven y le pregunté cuántos hijos él tenía y me dio tristeza. Él dijo, pues tengo 2 hijos y luego tengo un hijo adoptivo. Y yo le dije, ¿quieres decir que tienes 3 hijos, no? Y él como quedó y dijo, sí, tengo 3 hijos. Yo prefiero el comentario de la mamá. Ella tenía algunos hijos biológicos y otros hijos adoptivos, y una metiche estaba ahí haciéndole preguntas y viendo a sus varios hijos y dijo, ¿cuáles son los adoptados o adoptivos? Y la señora quedó como pensando y dijo, ¿sabes qué? No me acuerdo. Y esa señora sí entiende el concepto de la adopción. No me acuerdo porque son mis hijos. Como hayan llegado aquí a la casa, eso es irrelevante. Son mis hijos. Entonces la implicación es, Cristo llegó eternamente engendrado por el Padre. Llegamos nosotros en la plenitud del tiempo que Dios tenía señalado para nosotros como hijos adoptivos, pero somos hijos con el mismo estatus de hijos que disfruta Jesucristo. Catecismo Menor 34 hace la pregunta, ¿qué es la adopción? Y dice aquí, la adopción es un acto de la libre gracia de Dios por el cual somos recibidos en el número y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo es un hijo. Los mismos privilegios que disfruta el hijo unigénito, nosotros disfrutamos o disfrutaremos, porque también somos hijos. ¿Cómo llegamos a ser hijos? Somos justificados por medio de la fe, igualmente somos adoptados por medio de la fe. En Gálatas 3:26 lo dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. La fe es el único instrumento de la justificación, igualmente es el único instrumento de la adopción. Es importante enfatizar este hecho, porque la teología modernista cambió, o podemos ser liberal, cambió el concepto de adopción en universalismo. En 1902, Adolfo Harnack él escribió un libro, ¿qué es el cristianismo? Y fue un super bestseller. Muchos lo leyeron y tuvo un gran impacto, y yo diría un gran impacto negativo. Él decía que la fe cristiana original, antes de que se ensuciara por todos los dogmas y doctrinas, la fe original, la enseñanza de Cristo era la paternidad universal de Dios, la hermandad universal de la humanidad y el valor infinito del alma. Estas 3 declaraciones en esencia son el cristianismo. Y aunque puedan sonar bonitos, estos conceptos resultaron en una negación del Evangelio. Si el mensaje del Evangelio es
Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que predicar? A lo mejor ámense como hermanos, pero pues ¿qué pasó con la expiación? ¿Qué pasó con la resurrección? ¿Qué pasó con toda la idea de redención? O sea, ya es lo que no les gustaba a los liberales, y realmente es una negación del Evangelio. ¿Cuáles son algunos beneficios de la adopción? Porque creo que están de acuerdo conmigo que los hijos disfrutan beneficios que ninguna otra persona disfruta en todo el mundo. Solamente los hijos. Y los hijos tienen obligaciones que ninguna otra persona tiene en todo el mundo. Entonces vamos a hablar de algunos beneficios y algunas obligaciones de la adopción. Junto con el beneficio básico de tener un nuevo estado como hijo de Dios, hay otros altos beneficios. Principal de los cuales es el espíritu de adopción. En Romanos 8, capítulo 8, los versículos 12 al 17, habla aquí estoy en 1 Corintios 8, 12 al 17. Dice aquí: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Igualmente en Gálatas es la única el otro gran pasaje acerca de la adopción como hijos. Gálatas 4, 1 al 7, dice también: Dios ha enviado, versículo 6, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Mismo argumento. Y el espíritu de adopción es obviamente el Espíritu Santo. Y Dios hace aquí algo que ningún otro padre adoptivo puede hacer. Él injerta en el hijo adoptado el espíritu de la familia. Y en la adopción muchas veces es una lucha, y es una tristeza, y es un proceso largo. Se traslada un niño de una familia a otra familia, pero su espíritu todavía es de la otra familia, y le cuesta trabajo adoptar el espíritu, la cultura, los valores de la nueva familia. Y en algunos casos, de los peores casos, hay un rechazo y nunca llega a sintonizarse con la nueva familia. En la mayoría de los casos hay un proceso, y luego, después de tiempo, tú lo ves y no puedes distinguirlo. Tiene los mismos hábitos, tiene el mismo sentido de humor, tiene los mismos valores que todos los otros hijos. Pero Dios puede hacer algo que ningún otro padre puede hacer. Él injerta en el hijo adoptado su propio espíritu desde el principio. Y este espíritu de adopción nos permite gritar la expresión íntima: Abba, Padre. En Romanos lo afirma, aquí en Gálatas también. ¿Cuál es este grito? Porque dice que es un grito. ¿Y cuándo gritamos? Gritamos normalmente cuando hay dolor. Y este grito de adopción, provocado por el espíritu de adopción,
es probablemente la misma cosa que el testimonio del Espíritu. Porque aquí menciona que el Espíritu mismo testifica con nuestro espíritu, y luego dice que nosotros clamamos, gritamos, Abba Padre. Probablemente es la misma cosa. El testimonio del Espíritu no es algo, una información externa diciendo tú eres hijo, más bien es algo que el Espíritu provoca en nosotros, como el niño cuando se cae y raspa las manos y las rodillas. ¿Y qué grita? Grita Abba, Padre, o a veces grita mamá. Pero es la reacción normal, es el impulso normal de un hijo. Cuando tiene dolor, grita a sus padres. Y es la idea aquí, que el testimonio del Espíritu, que testifica con nuestro propio espíritu, es la reacción que encontramos en nosotros mismos cuando las presiones y cuando los dolores de la vida nos acosan. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Es levantar un puño hacia el cielo y quejarnos? Al contrario, es clamar, es gritar a nuestro Padre Celestial y decir, socórrame, ayúdame, Padre, porque soy tu Hijo. Y el Espíritu también nos dirige, y según es otro beneficio relacionado con el Espíritu, además del acceso de la intimidad de este testimonio conjunto con nuestro Espíritu, dice aquí que el Espíritu nos guía. Y es una definición, según Pablo, de lo que es un cristiano. Dice que en el versículo 13 y 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero la dirección aquí es el versículo 13, pues porque si ustedes viven conforme a ella, la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces el Espíritu nos dirige ¿a qué? A dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Es otro beneficio. El Espíritu también nos causa a gemir. En Romanos 8, 22, 23, 26. En 22 dice que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. Versículo 23 dice también, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y en el versículo 20 y 26 dice que el Espíritu mismo gime, y dice, asimismo, nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Espíritu nos causa gemir con Él y con la creación en esperanza de la liberación final. En lejos de quitar la tensión de nuestra vida, introduce una nueva tensión en nuestra vida, porque ya somos hijos del Padre Celestial y anhelamos llegar a casa. Y sabemos que todavía estamos lejos de casa, pero queremos llegar y gemimos, y la creación gime, y el Espíritu intercediendo por nosotros gime, hasta que lleguemos a la consumación total. Y dice aquí que será cuando nosotros seamos redimidos corporalmente. Y dice que nosotros vamos a recibir la herencia junto con Cristo. Dice que somos herederos, coherederos con Cristo. Y otra vez, un hijo es ¿qué? Es un hijo que va a recibir Cristo todo del Padre. ¿Qué vamos a recibir los otros hijos? Todo lo que el Padre tiene destinado
para sus hijos. Y versículo 23 dice, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y en este sentido, la adopción es paralela a la justificación otra vez. Ya somos justificados y seremos justificados, declarados justos en el día de juicio. Ya somos adoptados y seremos adoptados corporalmente al fin del mundo. Y obviamente estos grandes privilegios tienen ciertas obligaciones. Las obligaciones son implícitas a veces en los beneficios. Si tenemos acceso íntimo al Padre, hay que recurrir a Él con fe en lugar de vivir como huérfanos. Porque los huérfanos, ¿qué hacen? Se dedican a cuidarse a sí mismos. ¿Y qué hacen los hijos? Confían en el Padre para que Él vigile por ellos. Si el Espíritu nos dirige a matar el pecado, hay que matarlo. Si Cristo pasó a la gloria por medio del sufrimiento, también nosotros debemos estar dispuestos a sufrir. Es lo que dice en Romanos 17, 18. Dice de la gloria futura. Dice, ahora bien, ya me perdí. Dice aquí, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Cuál fue el orden para Cristo? Primero sufrimiento y luego gloria. Y Él es un hijo. Ahora, ¿cuál será el orden para los demás hijos? Primero el sufrimiento y luego la gloria. Entonces, ¿cuál es la obligación? Estar dispuestos a sufrir con Él para así ser glorificados con Él. Recordando lo que Pablo sigue diciendo aquí, que los sufrimientos de la vida actual no se comparan con la gloria que ha de revelarse en nosotros cuando Cristo, nuestro hermano mayor, venga otra vez para reunir una vez para siempre toda su familia. Vamos a orar. Señor, habiendo considerado estos grandes beneficios el día de hoy, la justificación y la adopción, queremos decirte gracias. Gracias porque nos aceptas como justos delante de ti. Gracias porque nos recibes como hijos verdaderos, dándonos la justicia de Cristo y dándonos el mismo estatus que tiene Cristo de ser hijos tuyos. Y oramos en el nombre de nuestra justicia, nuestro hermano mayor, Jesucristo. Amén.